Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Mucha gente tiene una imagen equivocada del Señor Jesucristo. Muchos lo miran como ese hombre desnudo, indefenso ante sus verdugos, ante sus burlas, que no podía bajarse de la cruz porque sus manos y sus pies estaban clavados al madero. Otros lo miran como un niñito dependiente de su madre porque siempre lo ven en una imagen, en una estatua, en los brazos de su madre María, como si él nunca hubiera crecido, como que él se pasmó, que él se quedó enano. Pues esa no es la imagen real del Cristo Redentor, que se echó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, y en su aparente debilidad estaba derrotando a todas las potestades de las tinieblas, que en su desnudez también estaba desnudando a Satanás de toda la autoridad que él había ganado cuando Adán desobedeció a Dios. Y en su desnudez también nos estaba vistiendo a nosotros con su gracia. Entonces, de ese Cristo es del que yo quiero hablar, de ese Cristo vencedor, el que resucitó con el poder del Padre por medio del glorioso Espíritu Santo al tercer día, y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:8. Comencemos, hermanos. Esta escena la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 al 21. Léalo usted, pero por razones del tiempo yo no lo puedo leer. Ahí habla del testimonio del Señor Jesús. Entonces, el testimonio de Jesús se puede entender en dos sentidos. Puede querer decir el testimonio que da el cristiano de Jesucristo, que eso es el llamado que tiene la iglesia del Señor. El mensaje de un profeta radica en el testimonio personal de su vida, aún más que el testimonio hablado de sus palabras. También puede querer decir el testimonio que da Jesucristo a las personas. En este caso, la frase querrá decir que ninguno puede hablar a otros hasta haber escuchado primero al Señor Jesús. Los apóstoles decían que ellos de lo que habían oído y visto, de esto hablaban y testificaban. Entonces, de esto obtendremos la definición del verdadero profeta, de un testigo fiel, como el que ha recibido de Jesucristo el mensaje que trae a las personas y cuyas palabras y obras son al mismo tiempo un acto de testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Acá las Escrituras nos presentan a un Cristo victorioso, guerrero, conquistador. En este versículo se encuentra el momento más glorioso y dramático de todo el Apocalipsis: la aparición visible de Cristo, el vencedor, el conquistador. Juan ve a Cristo no como ese personaje que es recordado en cierta fecha religiosa del año, sino como un conquistador, un victorioso, un guerrero. Juan era judío, y el pueblo elegido de Dios es el pueblo judío. Por eso la revelación de la manifestación de Jesucristo, que acá se presenta, es una presentación que es típicamente judía. ¿Por qué? Porque los judíos soñaban con la aparición del Mesías guerrero, ese Mesías guerrero que los conduciría a la victoria y arrasaría a sus enemigos hasta consumirlos. El caballo blanco en el que monta Jesús es el símbolo del conquistador. ¿Por qué? Porque un general romano cabalgaba en un caballo blanco cuando desfilaba triunfante por Roma. Y se le llama fiel y verdadero a que encontramos dos atributos
de la personalidad del Señor Jesús. Primero dice que Él es fiel. La palabra aquí fiel es la palabra original, es pistos, que quiere decir absolutamente digno de confianza. Dice que Él es verdadero. La palabra original aquí es alestinos, que quiere decir verdadero, en el sentido de que Jesucristo es la verdad y también es genuino, totalmente opuesto a lo que es falso. Dice que Él juzga y hace la guerra con integridad. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En aquellos tiempos, bueno, y aún hoy, las guerras eran provocadas por la ambición, por la tiranía y la opresión más que por la justicia. Pero cuando Cristo, el conquistador, el fiel y verdadero, venga, Él va a ejercer su justicia con todo su poder. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Dice que Él viene a la tierra en son de conquista y dice que trae un nombre desconocido por todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. En esta escena empieza la descripción clara de un Cristo vencedor, de un Cristo conquistador. Sus ojos eran como llamas de fuego. Esto representa el poder irresistible de Cristo el conquistador, y también sus ojos están enrojecidos como llamas de fuego por tanto pecado que ha tenido que mirar desde la caída del Edén. También en la cabeza tenía muchas coronas. La palabra original que se usa aquí para corona es diadema, que es la corona real, que es distinta de Estéfanos, que es la corona de la victoria. El estar coronado con más de una corona pueda que nos parezca extraño, pero en el tiempo de Juan era muy natural que un monarca llevara más de una corona para mostrar que él era rey de más de una nación, de un país, de un pueblo. Es decir, que en la cabeza de Jesús hay muchas coronas porque Él gobierna sobre el mundo entero, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. También dice que tiene un nombre que no lo conoce nadie, solamente Él. Este es un pasaje que tiene un poco un sentido oscuro, pero ¿cuál es ese nombre? Es inútil que nos preguntemos eso porque nadie lo conoce sino solamente Él. Y puede ser que este nombre sea revelado cuando sea la unión final entre Cristo y la iglesia, así como un esposo no debe tener secretos para su esposa y viceversa, así tampoco Cristo tiene secretos para su amada esposa, la iglesia. Entonces, para la época de Juan, el nombre revelaba el carácter de la persona. Nunca vamos a entender el simbolismo del nombre, este nombre desconocido del Señor, porque, como la Biblia lo dice, solamente el Hijo de Dios puede entender el misterio de su propio ser. Mateo 11:27 y Lucas 10:22 dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo 13 de aquí de Apocalipsis 19 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios aquí es la palabra de Dios en acción. Aquí hay otras dos figuras más del Cristo conquistador, del Cristo guerrero, victorioso.
Dice que está vestido con una ropa empapada de sangre, pero no era su propia sangre, sino la de sus enemigos. Y ahí pues Isaías 63, 1 al 3 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Su nombre es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Aquí tenemos la idea puramente judía del concepto, la palabra de Dios. Vea, para un judío, una palabra no era simplemente un sonido, tenía un profundo e inmutable significado. Por eso Jesús le dijo: sea vuestra palabra sí, sí, o no, no. Entonces podemos ver esto en la vieja historia de cuando Jacob le compró a Esaú la bendición de Isaac. Génesis capítulo 27. La bendición, una vez dada, no se puede revocar. A esto es que se refiere esto de la palabra de Dios. Lo que Dios dice no puede ser revocado. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual un día salió de su boca. Entonces, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay. Lea Juan capítulo 1 y verá Génesis 1, 3, 6, 9, 14 y 27, me refiero a los versículos de Génesis capítulo 1. Entonces, la palabra de Dios, como dijo el profeta Jeremías, es como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Entonces encontramos la misma idea en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, cuando Juan llama aquí al Cristo guerrero, la palabra de Dios quiere decir que aquí está en acción todo el poder de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho y ha advertido y prometido está incorporado íntegramente en la persona de Jesús. Apocalipsis 19, 14 al 16, ahí habla de la ira vengadora de Dios. Dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. La descripción de la imagen de Cristo guerrero se ve aquí y se va completando a medida que va transcurriendo versículo tras versículo. Dice que tiene consigo o trae con él los ejércitos celestiales. Aquí los ejércitos celestiales son los ejércitos de ángeles que permanecieron fieles a Dios cuando Luzbel se rebeló, y son los que están al servicio de Dios hoy, y incluso muchos de ellos son asignados a los creyentes para que nos ayuden a cumplir la obra de Dios en la tierra. Dice que de su boca salió una espada aguda de doble filo. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta descripción del Cristo guerrero
procede de dos pasajes del Antiguo Testamento tomados juntamente. Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Incluso dice la Biblia que el Señor destruirá, matará al anticristo con el resplandor de su venida. El otro versículo es el Salmo 2:9, que dice: los quebrantarás con la vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice que Él, Jesucristo, pisará el lagar del ardor de la ira de Dios. Aquí la alegoría describe al Señor Jesucristo como un guerrero pisando las uvas para producir el vino de la ira de Dios que han de beber. ¿Quiénes? Los enemigos de Dios, los que se rebelaron contra Él, los que se asociaron con el anticristo, los que adoraron la bestia, los que siempre aborrecieron el mensaje de Jesucristo, beberán de ese vino para su propia perdición. Entonces el Cristo guerrero tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores en su vestidura y en su muslo. El muslo era donde se colocaba la espada, es decir, que su nombre es poderoso. Por eso es en su nombre es que tenemos victoria. Solamente el nombre de Jesús hace temblar el infierno. Entonces parece claro que el nombre está a la vista de todo, porque dice, tiene un nombre escrito. Cuando se escribe algo y no se cubre es para que otro lo lean. Y por eso probablemente estaba escrito en la falda de la túnica del Cristo guerrero, cayéndole sobre el muslo cuando iba montado en ese glorioso caballo blanco, el caballo de la conquista. Entonces el nombre identifica como al Señor Jesucristo como el más grande de todos los señores, como el único y soberano Rey divino, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey universal. Versículo 19 al 21 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí tenemos una escena macabra de aves de rapiña, de aves de presa, que son invitadas a venir de todos los cielos, de todas las partes de la tierra, a hartarse de carnes de cadáveres. De nuevo notamos que esta es una escena totalmente o directamente asociada con el Antiguo Testamento, de la descripción que hace Ezequiel de la derrota y de la matanza de las fuerzas de Gog y Magog. Eso está en Ezequiel 39, 17 al 19. Dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie,
a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipe de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Vea bien, esta escena sanguinaria está más de acuerdo con las expectaciones apocalípticas del Antiguo Testamento que con el Evangelio de Jesucristo. Pero debemos entender que en Juan está dejando ver la majestad y la autoridad de ese Cristo glorioso, del Cristo resucitado. El Evangelio nos muestra al Hijo de Dios hecho hombre para darnos la salvación. Es una visión de humilde entrega, pero Juan nos describe al Hijo de Dios como juez rodeado de toda su gloria, que vino a ejercer juicio y a destruir a los malignos de la tierra. Aquí tenemos una descripción de los simbolismos del capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia es Nero Redivivus y el falso profeta es la organización provincial que va a administrar el culto al César de aquellos días, el anticristo. Los que tienen la señal de la bestia son los que se han sometido ante el altar del César, del anticristo, de ese César que vendrá, y los reyes de la tierra y sus ejércitos son los ejércitos partos que habían de dirigir Nerón contra Roma y contra todo el pueblo. Juan conocía la historia porque él era judío. Así es que todas las fuerzas hostiles a Dios se reúnen. La bestia es, digamos, en latín ese Nero Redivivus, o sea, el Nerón revivido, y el falso profeta es la organización provincial que administraba el culto al César. Es decir, que el falso profeta va a ser el administrador, va a ser el representante del anticristo a nivel mundial. Los que tienen la señal de la bestia en su frente, en su mano, son los que se han sometido voluntariamente al altar de la iniquidad para adorar al anticristo. Así es que todas las fuerzas hostiles a Dios se reúnen acá, pero el Cristo vencedor, el Cristo guerrero, los destruirá. El anticristo y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego, y esas tropas humanas que fueron destruidas irán al infierno hasta que venga el tiempo del tribunal del trono blanco, donde saldrán para ser juzgados, aunque ellos están perdidos, pero Dios es justo y le va a probar su culpabilidad y su iniquidad, y serán arrojados al lago de fuego porque no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, este mundo ya llegó al fin. Estamos caminando, estamos en los últimos días de vida de este mundo pecador y pagano. El Señor está a la puerta y nos lo hace entender que Él viene a levantar primero a la iglesia y luego venimos con Él para establecer junto a Él el milenio. Estaremos siempre con el Señor. Seremos los que heredemos toda la gloria que el Señor compró, conquistó en la cruz del Calvario. Pero al mundo no le espera nada bueno.
Este mundo que aborreció a Dios, que amó el pecado, que aborreció la luz y amó las tinieblas. Dios se les bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.